9 de la noche. Mi marido, con las manos cubiertas de grasa, estaba desmantelando el pollo que había cocinado a fuego lento para mí durante más de 4 horas. Sonó el teléfono y, casualmente, lo puse en altavoz para él. Maestro, una tímida voz femenina se escuchó a través del teléfono. De repente, mi corazón se apretó. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbete a nosotros para leer maravillosas novelas todos los días. Ahora comienza la historia. Ayudé en silencio a Joseph a sostener el teléfono. Él respondió con indiferencia, ¿qué es? Todavía sosteniendo el pollo, sin olvidar arrancar algunos de los trocitos más tiernos y llevarlos a mis labios. ¿Debo acudir a su oficina mañana a la hora prevista? Sí. Quizá encuentre a la chica demasiado habladora. Joseph se quitó los guantes con impaciencia y desconectó el altavoz del teléfono. Frunció el ceño y dijo, no me contactes después del trabajo en el futuro. Paso mi tiempo libre con mi familia. Después de colgar, me rodeó con su brazo y me condujo de regreso al restaurante. Mientras lo observaba preparar los platos, no pude evitar preguntar, ¿quién era ese hace un momento? Parecía extremadamente molesto por esa persona, el nuevo asistente de la empresa. Recién graduado, aún no familiarizado con el trabajo. Asentí y no dije nada más. La empresa tiene 2 líneas rojas no escritas. En primer lugar, no molestar a Joseph después del horario laboral. En segundo lugar, nunca llamarlo maestro. Estas 2 reglas predeterminadas habían sido respetadas durante mucho tiempo por todos, hasta que hoy fueron rotas por la misma persona. Bajé la mirada y me quedé mirando fijamente la fina capa de aceite que flotaba en la sopa de pollo frente a mí. A lo largo de nuestros 4 años de matrimonio, Joseph nunca me trató con indiferencia. Incluso en algo tan simple como buscar un pañuelo, él siempre estaba a mi disposición, poniéndome en primer lugar sin falta. La regla de no contactarlo fuera del horario laboral existía únicamente porque ese tiempo estaba reservado para mí. Durante los últimos 2 años, la empresa se ha centrado en proyectos de reubicación y demolición de edificios residenciales antiguos. Tenía miedo de perturbar su trabajo, así que nunca le permití permanecer en la misma habitación conmigo. Cuando él trabajaba en el estudio, yo me escondía en el dormitorio para leer. Por lo general, después de solo 20 minutos, empujaba suavemente la puerta para abrirla, se apoyaba en el marco y me miraba con una expresión lastimera. Laura, no te he visto en todo el día. ¿Cómo puedes soportar dejarme solo? El año pasado, en su cumpleaños, fui a su empresa para sorprenderlo inesperadamente. Mientras trataba de evitar a un conductor ebrio, me estrellé contra un río congelado. Joseph se volvió loco, se abrió paso entre la multitud y saltó al agua para buscarme. Tenía las manos destrozadas y ensangrentadas por el hielo, y me buscó en el río congelado durante más de 2 horas. Hacía tiempo que me habían rescatado y llevado al hospital, mientras que él pasó 3 días en la UCI por hipotermia y quedó con problemas en las articulaciones. Incidente tras incidente, historias similares podrían contarse durante días y noches sin fin. Es precisamente por estas cosas que nunca he dudado del amor de Joseph por mí durante miles de días y noches. Él realmente cumplió con sus votos matrimoniales, amándome tan firmemente como al principio, amándome hasta el fondo. Tanto es así que ahora hasta la más mínima diferencia me hace notarla inmediatamente. Lo que fue particularmente inusual en esa llamada telefónica no fue su género ni su tono, sino las 2 palabras, maestro. Esa era la forma más odiada de dirigirse a Joseph. Él nunca permitió que otros lo llamaran así, ni siquiera yo. Durante sus estudios de posgrado, aunque Joseph ocupó el primer lugar en la evaluación integral del departamento, la beca nacional no le fue otorgada. Su lugar en la solicitud de doctorado fue ocupado por otra persona. Incluso el asesor que había prometido mantenerlo como miembro de la facultad incumplió su palabra. Pasó todo su tiempo libre ayudando a la escuela a administrar datos solo para terminar sin nada. Joseph dijo que no era nada. La parte más difícil fue estudiar durante más de una década y no poder costear siquiera el entierro conjunto de sus padres al graduarse. En aquel entonces, cedí mi lugar de retención escolar por él. Más tarde, cuando le arrebataron la autoría del artículo, se le consideró no calificado para un ascenso y tuvo que beber día y noche solo para conseguir proyectos. Aparecí justo a tiempo para presentarle la empresa de mi tío. Subió desesperadamente hasta alcanzar su posición actual. Todavía recuerdo la expresión de su rostro cuando dijo que lo que más odiaba era la palabra maestro. Para él, simbolizaba toda su humillación, sus fracasos y su explotación. Así que, por muy íntimos que fuéramos, nunca lo llamé así. Pero justo ahora, la voz de aquella mujer lo llamó con tanta naturalidad, que Joseph respondió con naturalidad. Parece que dejó de importarle hace mucho tiempo. O su trato especial está reservado solo para ciertas personas. Me hace parecer un payaso, tratando desesperadamente de defenderlo por un afecto no correspondido. La sospecha se apoderó de mi corazón y decidí visitar su empresa. Lo más peligroso en un matrimonio es la sospecha infundada. No quiero plantar semillas de duda en nuestra feliz relación. No he estado aquí muchas veces, por lo que la recepcionista no me reconoce. Llamé a la secretaria de Joseph. Quien se apresuró a bajar con 2 empleados para saludarme. Señora, ¿por qué no me avisó para que viniera a recogerla? Tomó la caja de postres que había preparado y se giró hacia un lado para sostenerme la puerta del ascensor.
Me reí entre dientes. ¿Debo presentar un informe solo para pasar por la oficina de camino? ¿Estás bromeando? Por supuesto que no. Los tres, cargados con bolsas grandes y pequeñas, me acompañaron a través de la oficina general. La puerta estaba entreabierta. Era la hora del té y desde el interior se oía una animada charla. Me detuve ligeramente en mis pasos y pregunté casualmente por el nuevo asistente de Joseph. ¿Ya empezó la formación de nuevos empleados de este año? Empezó el mes pasado. ¿Cuántos asistentes se han contratado? Kim pensó por un momento. Solo una chica, graduada de la Universidad H, con fuertes habilidades generales. El señor Joseph sugirió que, con la formación adecuada, podría ser transferida a la secretaría. Bajé la mirada y me tranquilicé. Esto coincide exactamente con lo que dijo Joseph. ¿Podría ella realmente ser la persona involucrada? La puerta detrás de mí se abrió de repente y un grupo de chicas jóvenes y hermosas emergió rodeando a alguien. Jennifer, tienes mucha suerte. El señor Joseph ni siquiera te descontó tu salario. Sí, no tienes idea de lo asustados que estábamos ese día. Tenía tanto miedo que me salté el almuerzo. Pero ahora, de repente, me apetece una olla caliente. Jeje, yo también quiero un poco. El rostro ligeramente juvenil del medio se sonrojó y dio un respingo. Buenas hermanas, perdónenme. El sonido se detuvo abruptamente cuando me vieron. Unas cuantas chicas que me conocían se reunieron inmediatamente a mi alrededor. Laura, ¿por qué estás aquí? Sonreí y le pedí a Kim que distribuyera los postres entre los colegas. Luego llevé a este grupo de pequeños gorriones a la sala de descanso. El único rostro desconocido estaba junto a la puerta, sin atreverse a acercarse. La saludé con la mano. Yo soy Laura. Eres el nuevo asistente esta vez. Bien. Mientras hablaba, le entregué un rollo de pandan con matcha. ¿Cómo va el trabajo? Ella frunció los labios y se acercó silenciosamente mientras yo sonreía cálidamente. Quizás el ambiente era demasiado cómodo. O quizá el postre que le di fue de su agrado. La joven compartió fácilmente sus pensamientos. Todo estuvo bien, dijo con la cabeza ligeramente agachada. Es solo que me faltó juicio. Todavía pienso como estudiante y llamo a todos profesores. El mes pasado, accidentalmente llamé profesor al señor Joseph y él se puso furioso. Sus ojos se iluminaron mientras contenía las lágrimas, diciendo, realmente pensé que me iban a despedir, tenía miedo de encontrarme con él en el ascensor. Subí las escaleras hasta el piso 32 todos los días. La atmósfera se tensó por un momento. Las chicas intercambiaron miradas, fijándose en mi expresión. Permanecí en silencio unos segundos, luego me levanté y me incliné para encontrar la mirada del nuevo asistente. Permíteme disculparme por Joseph. Sus ojos se abrieron y las lágrimas cayeron con un ruido sordo. Pude imaginar la expresión enojada de José. Siempre ha mantenido una imagen fría y distante en la empresa, sin mencionar que esta vez tocó su punto sensible. ¿Cómo podría una joven recién salida de la escuela manejar esto? No es tu culpa no saberlo. José no te lo tendrá en cuenta. Le di unas palmaditas suaves en la cabeza y le dije con una sonrisa, cuando trabajaba, siempre subía las escaleras también. Fue mi opción preferida para perder peso. Varios otros intervinieron. No me extraña, Jennifer, que hayas perdido tanto peso. Yo también empezaré a escalar mañana. La persona de recursos humanos con la que estoy más familiarizada pasó su brazo por el hombro de Jennifer y le guiñó un ojo de manera juguetona. Probablemente aún no lo sepas. El señor Joseph es famoso por su actuación en Laura, con Laura respaldándolo. Jennifer, no deberías llorar más. Sabía claramente en mi corazón que la llamada no la había hecho Jennifer. Si realmente hubiera cometido un error, ya lo habrían solucionado hace mucho tiempo. Además, la actitud tranquila de Joseph al contestar el teléfono no coincidía con la descripción que Jennifer hizo de su enojo. José mintió con tanta serenidad. Tuve un mal presentimiento. Mi intuición me decía que su relación con la persona que llamaba no era tan sencilla. Miré a mi alrededor sutilmente. Todos sus ayudantes de confianza estaban presentes. ¿Podría ser uno de ellos? Ups. La chica que estaba cerca del mostrador de té tiró accidentalmente el café sobre la mesa. El líquido marrón oscuro goteaba por la puerta blanca del armario. Llamaré al conserje. Pronto, una mujer uniformada entró. Mantuvo la cabeza muy baja, no miró a nadie al entrar, limpió el suelo en silencio y luego se agachó a medio camino para limpiar con cuidado las manchas restantes. Después de que ella se fue, el grupo comenzó a charlar nuevamente. Oye, ¿cómo lograste que ella viniera? Me la encontré en el ascensor, así que la traje conmigo. Eso es extraño. La última vez le pedí que limpiara los gabinetes. Ella ni siquiera levantó la vista y dijo que no era su trabajo, pero siempre la veo en este piso. Si no es su trabajo entonces, ¿qué hace aquí? Seguí dando vueltas a mi taza con cara seria, pero mi corazón se volvía cada vez más pesado. A esta mujer la conozco. Simplemente no esperaba volver a verla aquí. Ellen era el ama de llaves de Joseph. Dijo que ella era la hermana vecina que lo ayudaba cuando era joven.
Su familia era pobre y después de dar a luz, desarrolló problemas de salud que la dejaron incapaz de realizar trabajos pesados. Él quería que ella viniera a nuestra casa para hacer algunas tareas livianas para ayudar a mantener a su familia. Acepté de inmediato. No importaba quién hiciera el trabajo. Podríamos hacerle un favor. Ellen no es nada especial. Sencilla, menuda, vestida con sencillez, siempre con el pelo recogido en una coleta baja, como una pared blanca sin nada destacable. Ni una monstruosidad ni algo que alguien miraría 2 veces. A diferencia de otros que se dirigían a mí como señora, ella me llamó de forma única señorita Laura. Lo extraño es la actitud de José hacia ella. Normalmente, cuando llegaba a casa, la encontraba ya desaparecida. En las raras ocasiones en que se encontraban, Joseph fingía fríamente no verla. Él bajaba la cabeza en silencio, dejando al descubierto un cuello liso, pálido y frágil que parecía poder sostenerse en una mano. Una vez, mientras se agachaba para fregar el suelo, vislumbré lo que parecían ser cicatrices de color marrón claro debajo de su cuello entreabierto. En ese momento, acostada en los brazos de Joseph, comencé con cuidado: ¿No te llevas bien con Ellen? Hizo una pausa por un momento, evitando la pregunta, y en su lugar preguntó: ¿por qué mencionas esto de repente? ¿Fue grosera contigo? Me reí de su reacción exagerada. ¿Por qué estás tan tenso? ¿No es tu vecina? ¿Por qué parece tener tanto miedo que ni siquiera te mira? Su expresión permaneció indiferente mientras giraba un mechón de mi cabello cerca de mi oreja. No hemos estado en contacto por mucho tiempo. Además, verla me recuerda el pasado. Recuerdos desagradables. Lo miré de reojo. ¿No dijiste que ella te ayudó cuando eras pequeño? En ese momento parecía estar sonriendo, pero no había calidez en sus ojos. Ella era solo unos años mayor que yo. ¿En qué podría realmente ayudar? Solo cosas triviales que no vale la pena mencionar. Sabía que había pasado por muchas dificultades cuando era niño, pasando días sin una comida adecuada, y cuando estaba en la escuela secundaria, todavía era más bajo que estudiantes de 5º grado. Sintiendo una punzada de simpatía, sugerí: si realmente te hace sentir incómodo, tal vez podrías asignarle otra cosa. Él se burló. ¿Qué más puede hacer aparte de barrer el suelo? Se acercó más y acarició mi cuello. Su voz se apagó. Laura, ¿por qué sigues mencionándola? Te extraño mucho. Me reí y lo convencí. Más tarde, descubrí que Ellen siempre entraba al dormitorio principal a limpiar sin permiso. Joseph tiene un fuerte sentido de territorialidad y siempre se ha encargado personalmente del dormitorio principal. Se lo recordé 2 veces y ella respondió suavemente en reconocimiento. Sin embargo, cada vez que regresaba de un viaje de negocios, las arrugas de las sábanas, el ángulo de la alfombra e incluso la disposición del vestidor cambiaban repentinamente. Mientras tanto, el ama de llaves me dijo en privado que Ellen parece estar embarazada. Tengo pensado organizar que ella tome licencia por maternidad. Antes de que pudiera hacer la sugerencia, Joseph la despidió primero. Cuando le pregunté el motivo, su rostro no mostró ninguna emoción. Fríamente dijo: ¿qué sentido tiene mantener a alguien que no sigue las reglas? La envié a otro lugar. Resulta que él había hecho arreglos para que ella se uniera a la empresa debido a mi visita inesperada. Joseph salió del trabajo 1 hora antes, diciendo que quería llevarme a probar la nueva cocina de fusión que acababa de abrir en los suburbios. Me apoyé en la ventanilla del coche y observé cómo las tenues siluetas de los árboles se alejaban capa tras capa. Podía sentir su mirada abrasadora fija en mi espalda, así que cambié mi expresión y me giré para mirarlo. Tomó mi mano y la besó suavemente. ¿Cómo te sentiste al llegar hoy a la empresa? Bastante bien. La gente de la oficina general sigue siendo tan cálida como siempre. Él sonrió y sus labios se curvaron hacia arriba. Eso depende de quién sea. ¿Quién se atrevería a descuidar a la esposa del jefe? El nuevo asistente es todavía joven. No seas siempre tan duro con ellos, suspiró con impotencia. Está bien, está bien. Pagaré salarios para apoyar a un montón de antepasados. Luego, mirándome con otra expresión divertida, añadió: eres tan gentil. Cuanto más me visitas, más me acabo pareciendo al gran villano. Bajé la cabeza y sonreí levemente. Hizo una pausa por un momento y luego habló de nuevo. Hoy vi a Ellen. José miró por el espejo retrovisor y respondió con calma. ¿Ella te contactó? Giré mi cara para mirarlo. Hace un rato, dijo, sujetando el volante con una mano. Su tono era indiferente. Dijo que el dinero que había recibido anteriormente había sido estafado y que ya no podía aguantar más. El coche dobló una esquina. Añadió: recuerdo que me dijiste que fuera indulgente con ella, así que le pedí a Kim que le asignara una tarea fácil. Estaba un poco preocupado. ¿Aún te afecta el humor? Él no habló, se detuvo en el semáforo en rojo y luego se giró para mirarme en silencio. El suave resplandor se derramó a través del parabrisas. Los hermosos rasgos de José se fundieron en la frontera entre la luz y la sombra. Bajó la cabeza y frotó suavemente el anillo liso en mi dedo anular. Entonces levantó la vista y me miró con un afecto tan profundo, como si yo fuera todo su mundo y a través de todos los tiempos. Yo era la única a quien podía ver. Entonces él dijo: ¿contigo aquí? Ya no me siento tan mal. Unos días después,
Kim llamó de repente. Señora, ¿está en casa? El señor Joseph dejó un documento. ¿Podría buscarlo, por favor? Después de encontrarlo en el estudio, volví a llamar, pero nadie respondió. Mi coche estaba en reparaciones, así que tuve que pedir prestado el coche de mi vecino para entregar los documentos a la empresa. Al doblar la esquina oscura de B3, de repente vi un familiar todoterreno azul estacionado en la esquina. La ventana trasera estaba medio bajada, revelando la expresión fría e indiferente de Joseph. Se apoyó en el marco de la ventana con un cigarrillo entre los dedos y el ceño fruncido. Muy impaciente, tuve una idea traviesa y decidí llamarlo. Al cruzar unos espacios de estacionamiento, lo vi sacar su teléfono, mirarlo y luego dejarlo justo antes de colgar. Por fin se escuchó una voz familiar. Laura, ¿qué pasa? Tarareé suavemente. El gran jefe tarda mucho tiempo en contestar el teléfono. ¿En qué estás ocupado? Se rió suavemente y la brasa de su cigarrillo parpadeó débilmente. Ganar dinero para mi esposa. ¿Tu secretaria también está así de ocupada? Llamé varias veces, pero nadie respondió. ¿Buscas a Kim? Hice una pausa. Él no está contigo. Sí. Bajó la ventanilla del coche un poco más. Habrá una reunión pronto. Fue a instalar el lugar. La camisa medio abierta le colgaba suelta. ¿Realmente hace tanto calor con una temperatura de poco más de 10 grados? Estaba a punto de decir algo cuando de repente lo oí gruñir. Me quedé congelada. Al mirarlo, lo vi mordiendo irritablemente la punta de su cigarrillo y bajando la cabeza para juguetear con algo. El coche se balanceó suavemente 2 veces y luego rápidamente volvió a quedarse quieto. Dudé antes de hablar. José, ¿estás bien? Hizo una pausa por unos segundos, con voz perezosa, respondiendo con una sonrisa. No es nada, cariño. Simplemente choqué accidentalmente con la esquina de la mesa. Colgué el teléfono un día después, mirando con impotencia como la ventana trasera de la camioneta se levantaba lentamente, dejándome fuera del vehículo. No había nadie alrededor. Todo lo que acababa de suceder parecía producto de mi imaginación. Sin embargo, esas escenas seguían repitiéndose en mi mente como un rollo de película atascado. José, ¿por qué me mentiste? Mi mente es como una sopa espesa y hirviendo, un completo desastre. Al poco tiempo, Joseph salió del coche impecablemente vestido. Instintivamente lo perseguí unos pasos. De repente me di cuenta. Ese es el coche de Ellen. José en el asiento trasero. ¿Ellen? ¿Dónde? Me giré bruscamente. Ella salió por el otro lado. Su cola de caballo baja colgaba desordenadamente sobre sus hombros. El cuello de su camiseta blanca estaba suelto y desgarbado como si alguien lo hubiera tirado con fuerza. Me quedé paralizada y torpe en las sombras, como una rata mirona. Ella miró las tenues huellas dactilares rojas en su cuello, reflejadas en la ventanilla del coche, y sus labios brillantes se curvaron en una sonrisa mientras maldecía, mal hábito que nunca cambiará. Me desplomé detrás del pilar donde me estaba escondiendo. El aire frío me llegaba desde todos lados, tragándome poco a poco como si fueran pesadas olas. Con una expresión en blanco, miré fijamente un agujero de luz en cortocircuito no muy lejos, su resplandor parpadeante hizo que mis lágrimas fluyeran sin control. Joseph y Ellen, despeinados en el asiento trasero del mismo coche. José y Ellen. Repetí sus nombres en silencio. Mi mente era como una pantalla de televisión rota, crepitando con estática. José, ¿no era él quien más la despreciaba? ¿Cómo podría ser Ellen? ¿La llamada telefónica? ¿Pudo haber sido de ella? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Después de ingresar a la empresa? O quizás no me atrevo a pensar más. Tomando una respiración profunda, me obligué a calmarme. ¿Evidencia? Sí, deben quedar algunos rastros. Bien. La ventana trasera negra del todoterreno parecía un abismo enorme, mirándome en silencio. Incluso sentí la necesidad de lanzarme hacia adelante y mirar dentro. Justo cuando estaba a punto de moverme, mi teléfono de repente vibró. Mi mano temblaba incontrolablemente y me tomó 3 o 4 intentos presionar el botón de respuesta. Señora, lo siento, no pude atender su llamada. Ya he enviado a alguien a recoger los documentos a su domicilio. Me aclaré la garganta. Estoy abajo. Yo los traeré a colación. Coloqué los documentos en el escritorio de José. No pude evitar reírme amargamente de mi propia paranoia. Antes de entrar, todavía me estaba preparando mentalmente, pensando que podría encontrarme con algo nuevamente. ¿Pero cómo podría haber alguien en la oficina? Justo cuando estaba pensando eso, la puerta interior se abrió con un clic. Me quedé atónita. Ellen salió del interior. Llevaba un uniforme atado alrededor de la cintura y todavía sostenía herramientas de limpieza en la mano. Cuando me vio, sus pasos vacilaron. Luego bajó la cabeza y respetuosamente gritó, «Señorita Laura». Me pellizqué la palma de la mano para obligarme a calmarme y pregunté suavemente, «¿Tú limpias este lugar?» Ella se metió el pelo detrás de la oreja y respondió dócilmente, «Sí, señor». ¿Quién hizo arreglos para que yo limpiara aquí 4 veces por semana? No podía apartar los ojos de ella.
Llevaba una camiseta blanca muy ajustada, de tela suave y sin una sola arruga. El delantal de trabajo en su cintura acentuaba una figura esbelta y delicada. Sus mejillas estaban sonrojadas, añadiéndole un encanto indescriptible que superaba su apariencia habitual. Diferente. Ella era diferente a antes. Me quedé en silencio. La puerta de la oficina se abrió de repente desde afuera. José empujó la puerta y entró. Al verme, sus ojos y cejas se iluminaron instantáneamente con una sonrisa. Kim dijo, llegaste. Entonces hice una pausa en la reunión para ir a buscarte. Se desabrochó 2 botones y le entregó los documentos a Kim, que estaba detrás de él, mientras abría los brazos para abrazarme. Me giré ligeramente hacia un lado y me hice a un lado con calma. Hizo una pausa a mitad del movimiento al ver a Ellen parada detrás de mí. La sonrisa de José se congeló en su rostro y duró solo un instante fugaz. Entonces frunció el ceño y se puso furioso. ¿Qué haces aquí, profesora? Ella tartamudeó. José señaló la puerta y la interrumpió bruscamente. Sal. Kim rápidamente recogió las herramientas de limpieza y las sacó, cerrando la puerta detrás de ellos. Caminé hasta la puerta del salón, extendí la mano y la cerré con cuidado. El aire detrás de la puerta aún conservaba un ligero rastro de perfume. Cariño Joseph se acercó y tomó mi mano. Giré la cabeza con una sonrisa en la comisura de la boca. ¿Cuál es la prisa? Déjame explicarte. No es necesario, dije suavemente. Ellen ya me lo contó todo. ¿Qué te dijo? Parpadeé e incliné la cabeza para mirarlo. ¿Qué más puedo decir? Dígaselo, señor. ¿Quién le pidió que limpiara su oficina? Se atragantó, frunció los labios y se quedó en silencio. Alicé suavemente su camisa blanca impecablemente planchada varias veces. ¿Por qué estás tan nervioso? Él respiró profundamente, me besó suavemente la frente y me abrazó. Te ves un poco pálida. Tenía miedo de que me malinterpretaras. Está bien, dije sin expresión alguna, mirando la puerta bien cerrada detrás de él y hablando en voz baja. Te creo. Te creo que te topaste con la mesa de la esquina del garaje. Te creo que el salón al que rara vez entro lo limpiaría a alguien de fuera. Te creo que el gemelo izquierdo que llevabas hace media hora ahora está casualmente en la mesita de noche del salón. Creo que quien te llama tarde es la nueva asistente, no la mujer que acaba de llamarte. Una maestra en tu cara. Claro que te creo. Te lo creo mucho. Para demostrarte mi confianza. A la mañana siguiente, temprano, después de que Joseph se fuera de viaje de negocios, envié a alguien a instalar vigilancia en su salón. Quizás he jugado el papel de esposa comprensiva y virtuosa durante demasiado tiempo. No lo mencioné. Joseph parecía haberlo olvidado. Esta es la empresa de mi tío. Tengo un fuerte respaldo y él es solo un gerente que trabaja para mi tío. No hay nada que pueda hacer para impedirme hacer lo que quiero. Joseph no está aquí. Ellen, de hecho, limpia el salón con regularidad, como dijo. Solo una limpiadora común. El salón estaba frío y sin vida, con su habitual combinación de negro, blanco y gris. Parecía una sala de exposición sin emociones. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Empecé a dudar. ¿De verdad estaba siendo demasiado desconfiada? Joseph, ¿cómo podía ser tan estúpido como para hacer algo así aquí? Ellen, quizás se cambió de ropa en la sala de empleados antes de venir. Joseph, puede que se le hubieran caído los gemelos por casualidad. Seguía intentando convencerme, pero mis palmas ya habían humedecido el escritorio. Hasta hoy, Ellen parecía estar de buen humor, tarareando una canción mientras abría la puerta del armario que no había sido tocada en 2 semanas. La escena se congeló, mis pupilas se contrajeron bruscamente. Era un armario entero. La ropa estaba perfectamente dividida a ambos lados. A un lado estaban las camisas y los pantalones de vestir de Joseph. Al otro lado, estaban las faldas largas, la ropa interior, los sobres e incluso una goma rosa para el pelo colgada en el gancho. Abrió el cajón inferior. Sus prendas íntimas estaban mezcladas, nauseabundamente cariñosas. Incluso tuve el lujo de reconocer la tercera camisa, que había comprado hacía 2 años en Tokio mientras acompañaba a Joseph en un viaje de negocios. Dijo que se había perdido, así que le pedí a alguien que encargara una nueva a un precio muy alto. Resultó que tenía una en casa y otra afuera. Ellen se puso ropa de cama de seda nueva y desarmó otra almohada para colocarla junto a la puerta. Mi visión se oscurecía a ratos. Resultó ser la misma almohada relajante que le había comprado a Joseph en casa. Mi presentimiento se hacía cada vez más fuerte. Ellen, este tipo de exhibición parece dar la bienvenida a alguien. Cerré los ojos, con las yemas de los dedos entumecidas, finalmente incapaz de contenerme. Manos temblorosas marcaron el número de Joseph. Al segundo siguiente, el tono familiar resonó en las imágenes de vigilancia. Joseph, quien me había enviado un mensaje hacía solo 2 horas, diciendo que no volvería hasta mañana. Joseph apareció en las imágenes de vigilancia. Cariño, ¿qué pasa? Respiré hondo, intentando serenar la voz. ¿Dónde estás? Miré la pantalla. Joseph señaló a Ellen, que intentaba acercarse a él, con un gesto de advertencia.
Sin embargo, una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Todavía estoy en Sitir. Hay otra reunión en media hora. ¿Cuándo volverás? Se rió entre dientes. ¿Qué? ¿Ya me extrañas? Reprimí las náuseas y susurré. Un poco. Volveré mañana, cariño. Espérame. Sentía como si las olas me amortiguaran los oídos. El ruido estático me golpeaba los tímpanos con fuerza. Y al ver la sonrisa de Joseph, casi se me para el corazón. En la pantalla, Ellen seguía acercándose. Susurró algo. De repente, Joseph palideció y la apartó. ¿Quién te dejó entrar? Revisé la información de tu vuelo y sabía que volvías hoy, Ellen explicó en voz baja. Joseph abrió la puerta y dijo con frialdad, sal. Pasó junto a ella y fue al armario a quitarse el abrigo. Ellen lo siguió, le mentiste. Como no vas a volver hoy, Joseph se giró de repente y la agarró por el cuello, golpeándola con fuerza contra el armario. Te advertí que no la mencionaras. No lo mereces. Nunca lo había visto en un estado tan violento antes. Ellen se sonrojó profundamente, pero sus ojos brillaban con una extraña excitación. ¿La última vez no lo disfrutaste mucho? Lo que tú no puedas soportar hacerle, yo puedo. Sus ojos estaban fijos en José, sin mostrar ningún rastro del temor a la muerte inminente. Sus manos temblorosas se acercaron nuevamente y sus dedos se deslizaron lentamente hacia abajo. José la arrojó violentamente al suelo, se arrancó el cinturón de la cintura y lo levantó en alto. La imagen se volvió borrosa y se sacudió, acompañada de golpes sordos. La lluvia fuera de la ventana se hizo más fuerte. La ventana del balcón estaba abierta y las gotas de lluvia golpeaban ruidosamente contra el cristal, ahogando los jadeos cada vez más intensos y los gruñidos bajos y furiosos. De repente, Ellen levantó la vista y su mirada se fijó precisamente en la cámara. Ella curvó sus labios en una sonrisa, mirándome fijamente a través de la pantalla. De repente volví en mí y me sequé las lágrimas sin expresar nada. ¿Pensó que me derrumbaría? Agarré mi teléfono y copié las imágenes de vigilancia. Tomé las llaves del auto y salí por la puerta. Hace 2 meses, un número desconocido comenzó a enviarme mensajes de texto repetidamente. Sin palabras adicionales, solo una dirección. Ya lo he comprobado. Está ubicado en el proyecto de demolición de Joseph, un ejecutivo de la compañía, en un antiguo edificio residencial. En ese momento, solo me pareció extraño, pero ahora de repente puedo conectar todos los detalles. Quizás me había preparado mentalmente inconscientemente desde ese momento. ¿Quién hubiera imaginado que un solo maestro podría arrancar de una sola vez todas las raíces sucias? Apartamento 603, edificio 5, no. 33 Linley Road. Aparqué mi coche abajo y miré hacia arriba. Este conjunto de edificios estaba ruinoso y sucio. La lluvia caía a cántaros, pero no conseguía arrastrar la suciedad del suelo. Es realmente un lugar perfecto para una aventura rápida. El pasillo no tenía luces, e incluso los escalones estaban tan grasientos que no se podía ni siquiera poner un pie en ellos. Caminé lentamente. El dueño de la habitación 603 ya se había impacientado hacía tiempo y había dejado la puerta abierta de par en par, esperando a este huésped que llegaba con 3 horas de retraso. Él vestía ropa ligera mientras estaba sentada en el sofá andrajoso de la sala de estar, secándose el cabello. Habló perezosamente. Señorita Laura, ¿quiere pasar y sentarse un rato? Me quedé en la puerta, observando la habitación sin cortesía, como ella, con mal olor y sin luz. ¿Qué ocurre? ¿La señora rica menosprecia nuestra casa de mala muerte? Crucé los brazos y permanecí en silencio, observándola en silencio. Ella caminó por la sala, diciendo, Joseph me dio 300.000 para comprar esta casa. Una vez que se complete la demolición este año, ganaré 26 millones. Ah, ¿son esos tus bienes conyugales? Se giró para mirarme, parpadeando con inocencia. Lo siento. Te lo pagaré poco a poco cuando tenga el dinero. Hablé con calma. Guárdalo para tus gastos médicos. Esta cantidad no alcanza ni para 1/4 de los intereses de mi fondo fiduciario. Ve al grano. No quiero perder el tiempo contigo. Ja hizo como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Se acercó unos pasos. El escote de su blusa, completamente abierto, revelaba descaradamente unas ambiguas marcas rojas. Tu marido ya ha cambiado sus afectos por otra parte. ¿Por qué te comportas con tanta arrogancia? Me vinieron a la mente destellos de la expresión violenta de Joseph mientras preguntaba con sinceridad. Te odia hasta ese punto. ¿Y de verdad crees que eso es amor? Tenía la comisura de la boca muy abierta. Y siseó de dolor. Me odia hasta la médula. Me estrangula y me abofetea donde no puedes ver. Le encantaría cortarme en pedazos y tirarme por la alcantarilla. ¿Y qué? Sonrió levemente. ¿Acaso no terminó conmigo? Había venido preparada, sacando una pequeña caja de su lado y abriéndola. Dentro había un surtido de baratijas peculiares. Señalándolas, presumió como si exhibiera trofeos. Estos clavos y anillos eran regalos de Joseph. Y esto enderezó el torso, la fina tela revelando levemente los adornos metálicos en relieve que había debajo.
Me miró fijamente a los ojos, frunciendo los labios mientras susurraba, no tienes idea de cuánto le gusta. Nuestra primera vez fue cuando estabas de viaje de negocios en Londres. Esa noche, se emborrachó y me quedé a cuidarlo. Actuó como si yo no estuviera allí, acurrucado a los pies de la cama, haciéndote una videollamada. ¡Qué pena! La diferencia horaria hizo que no contestaras. Sacó una fina cadena de la caja. Sus ojos rebosaban de tiernos recuerdos al recordarlo. Cuando me puse esto y entré, nunca más pudo pensar en ti. Su voz fue suave y lenta. Señorita Laura, sabía lo que iba a decir. A un hombre verdaderamente borracho no se le levanta. En otras palabras, empezaron mucho antes de lo que pensaba. Siempre creí que solo era una niñera con límites poco claros. Entrar y salir del dormitorio principal era simplemente de mala educación. Solo ahora me doy cuenta de que esos rastros involuntarios eran reales. Bajo la mirada hacia la caja y saco lentamente el informe de una ecografía. Ellen sonríe aún más alegremente. Hablar con alguien inteligente es tan fácil. Siempre sabes exactamente lo que más quiero enseñarte. Adopta una expresión amable, tocándose suavemente el abdomen. Tuvimos un hijo. La fecha de la ecografía era junio de hace 2 años. En ese momento, Joseph y yo acabábamos de celebrar nuestro segundo aniversario de bodas. Todavía estábamos inmersos en la fase de luna de miel. Joseph me amaba con tanta intensidad que se habría desgarrado el corazón por mí. Lo que no sabía es que ya había tenido un hijo con otra persona en ese momento. Mi expresión permaneció tranquila, pero me mordí la lengua con tanta fuerza que sangró. El sabor metálico. Un torrente de sangre me subió por la nariz, escociéndome los ojos y haciéndome doler el corazón. Me clavé las uñas en las palmas con todas mis fuerzas, dejando que el sudor se filtrara por las heridas para despertarme de golpe, reprimiendo el impulso de matarla. Insistí, ¿por qué? ¿Me preguntas por qué? Quería verme enloquecer, ver mis ojos arder de odio, verme caer de rodillas desesperada, pero no lo hice. Mantuve una expresión tranquila todo el tiempo, mirándola como si fuera una loca, una tonta. No había odio en mis ojos, solo pena por ella. Mi indiferencia la enfureció por completo. Rugió, acababa de perder a mi hijo a los 15 años y nadie lo quería. Fui yo quien lo crió. Me llamaba hermana, dormía en mis brazos y fue mi leche la que lo mantuvo vivo. Gota a gota. Sus ojos estaban abiertos de furia mientras golpeaba la puerta de hierro con una fuerza estremecedora. ¿Cómo pudo amarte? Él me ama. Él es amado. Yo desde el principio. Llegué primero. Tú solo eres una tercera rueda que irrumpió después. Laura, ¿cómo te atreves a competir conmigo? El cabello mojado se le pegaba a la cara cadavérica mientras las gotas de agua le resbalaban por el cuello bajo la tenue luz amarilla. El agua que goteaba continuamente parecía sangre fluyendo. Se acercó a mí, su rostro cada vez más cerca. TCH. ¿Y qué si está locamente enamorado de ti? ¿Adivina qué? ¿Crees que te recuerda cuando está en tu cama? Retrocedí sin expresión. Inesperadamente, levanté la mano y empujé. Ellen no se dio cuenta y cayó pesadamente por las escaleras. Quedó gimiendo en el rellano del 5º piso. Los guardaespaldas de abajo subieron corriendo y la inmovilizaron. Encendí mi linterna y bajé paso a paso. La abertura se movía lentamente como un ojo frío, acercándose a su figura despeinada. Ellen nunca esperó que terminara así. Escapó del agarre del guardaespaldas, arrastrando su pierna torcida mientras escabullía en el agua sucia y ennegrecida, intentando colarse en un rincón. Levanté el teléfono. Su fría luz la envolvía. No quedaba dónde esconderse. La miré desde arriba. Su pantorrilla estaba torcida en un ángulo extraño. Chasqueé la lengua con insatisfacción. El haz de luz de la linterna le dio directamente en los ojos. Entrecerró los ojos, buscando mi pantalón con su mano sucia. Me agaché, le apreté el pie contra la cara y le pregunté con dulzura, ¿qué demonios te hizo creer que soy una persona amable y razonable? Ella tembló. ¿Qué te hace pensar que aguantaría tus insultos y abusos sin contraatacar? Le agarré la barbilla, clavándole las uñas en la comisura de la boca. ¿He sido demasiado amable contigo? Haciéndote olvidar que sin mí, Joseph no es nada. La miré de reojo y me burlé. ¿Y tú? ¿Qué demonios eres? Su cara estaba hundida en el agua sucia, ahogándose y tosiendo violentamente mientras golpeaba frenéticamente el suelo. Intentando liberarme, retiré el pie. Mi tono era ligero y etéreo. ¿No le tenías mucho cariño? Reí entre dientes. Entonces te lo daré. Antes de bajar las escaleras, miré su figura forcejeando y eché otro vistazo a las paredes desconchadas y al pasillo oscuro y destartalado. Con razón, suspiré. La gente que vive en un lugar como este no habría visto nada decente. El viento entraba por la ventana rota, trayendo el hedor a humedad de la descomposición. Ellen sollozaba y me maldecía por detrás. Saqué mi teléfono. La pantalla se iluminó con el mensaje de Joseph de hacía media hora. Imagen. Cariño, ¿te gusta? Llevo tanto tiempo esperando este rubí en la subasta.
¿Qué tal si te lo hago unos pendientes? Revisé en silencio nuestro historial de chat. Todo lo que me gusta comer, mis hábitos, las cosas que quiero comprar o incluso las que he visto un par de veces, Joseph lo sabe todo. La semana pasada, a pesar de sus viajes de negocios consecutivos, me envió un mensaje de madrugada. Laura, te va a venir la regla dentro de un par de días. Hay una bolsita de sal que compré en la mesita de noche. No toques el agua fría. Claro que sé que la razón por la que volvió tan rápido hoy no fue por Ellen. Es para celebrar mi cumpleaños conmigo mañana. Ellen solo fue una distracción pasajera. Inexplicablemente, me eché a reír. Decía que me quería mucho, aún permitiendo tácitamente que Ellen se metiera en su cama una y otra vez. Le envié mi ubicación. Gracias, como regalo de agradecimiento. Esta casa es tuya para que la guardes como tu hogar de bodas. Hice que el mayordomo trasladara las pertenencias a un apartamento individual sin usar, originalmente preparado para nuestro futuro hijo. Ahora ya no es necesario. Después de enviar ese mensaje, el indicador de escritura en la parte superior de la página seguía parpadeando. El decidido magnate de los negocios, señor Joseph. ¡Qué florido! ¿Qué palabras se le ocurrieron esta vez? No tuve paciencia para esperar, así que lo bloqueé y lo borré con decisión, pero aún así lo subestimé. En menos de 2 horas, apareció en la puerta. Me quedé mirando el monitor sin decir nada. Seguía con la misma ropa del salón, empapado de pies a cabeza, con la cabeza gacha como un perro callejero. Levantó la mano con vacilación, deteniéndose ante el timbre. De repente, se dio varias bofetadas, con el perfil tenso. Las marcas de la bofetada eran de un rojo intenso, haciendo que su rostro demacrado y pálido pareciera como si ya hubiera muerto una vez. La pantalla de la puerta se iluminó. Levantó la vista presa del pánico, con la nuez subiendo y bajando mientras suplicaba, «Cariño, Laura». Observé con frialdad. Su mano temblorosa limpió la cámara de la puerta, sus ojos inyectados en sangre se cerraron. Murmuró en voz baja, «No es así». Presioné el botón para cerrar la página de visitas. La pantalla se apagó de golpe. Joseph se desplomó débilmente. Cayó al suelo, se acurrucó y dejó de moverse. Usé el ascensor de servicio para ir y venir durante un mes entero. Joseph vigilaba la puerta todos los días. Salía cuando empezaba el trabajo. Volvía cuando terminaba. Como un perro fiel. Seguridad lo ha echado varias veces, pero se queda, diciendo ser el dueño de la casa. Nadie puede hacer nada al respecto. Hoy por fin recibí el acuerdo de divorcio redactado por el abogado. Me senté en la sala hasta bien entrada la noche y abrí la puerta principal. Joseph se había quedado dormido con la cabeza apoyada contra la pared. Le tiré el acuerdo en la cara. Abrió los ojos de golpe. Me miró como un perro con ojeras al descubrir un hueso carnoso. Se abalanzó para cogerme la mano. Laura, estaba terriblemente delgado, con las manos huesudas y demacradas. El abrigo lo hice a medida. Le quedaba bien en aquel momento, pero ahora le colgaba como un trapo andrajoso. Escucha mi explicación. La habitación estaba a oscuras, lo que hacía que el video que se reproducía en la gran pantalla del televisor fuera particularmente llamativo. A primera vista, su rostro cambió de repente. Se giró para bloquearme, con los labios temblorosos mientras luchaba por hablar. No mires. No mires. El sonido del video se hizo cada vez más fuerte. Como una bestia enfurecida, agarró un jarrón de la mesa auxiliar y lo lanzó. Con unos crujidos, la pantalla del televisor se apagó. La luz de la luna se derramaba por el suelo a través de los ventanales. La atmósfera desolada hacía que Joseph pareciera aún más un fantasma vengativo. Bajó la mirada hacia los documentos que apretaba en su mano. Su expresión se tornó repentinamente triste. No me divorciaré. Laura, no puedes ser tan cruel. Reí con furia extrema. De verdad no sabía que pudiera ser tan descarado. Jadeó pesadamente como un fuelle roto, tambaleándose unos pasos. Se apoyó en la pared para sentarse y luego me miró con profunda distancia en su mirada. ¿Cuántos años tenía entonces? Mis padres se fueron a trabajar y tuvieron un hermano menor, dejándome como un niño salvaje que nadie quería. Recogía chatarra para vender, me estafaron y tenía tanta hambre que tuve que robar fideos mohos de la casa de un vecino. Ellen era la loca del pueblo. Se decía que la habían vendido como prostituta y que había dado a luz a un niño muerto. Me pilló robando arroz y me dijo que si no obedecía, no me dejaría ir a la escuela. Lo dijo como si fuera una broma. Laura, no lo entenderías. Para gente como nosotros, la escuela es la única salida. Ella me obligó. Entonces le tenía miedo, pero tenía que ir a la escuela. Pero valió la pena. Si no me hubiera aferrado a la escuela, no te habría conocido. Eres la única luz en mi miserable vida. Eres tan brillante. No me atreví a mancharte. ¿Quién hubiera pensado que la luz me abrazaría? Me miró obsesivamente. No pude escuchar más y lo interrumpí. Así que ahora también te está obligando. Hizo una pausa, recobrando el sentido. Cuando ella volvió a mí, me di cuenta de lo pequeña y frágil que era la mujer a la que temía. Tan delgada que podría estrangularla con una mano.
No pude controlar el impulso de descargar toda mi violencia sobre ella, pero no pude. Todavía te tengo. Tengo una vida con la que nunca me atreví a soñar. Ellen se acurrucó a mis pies, y golpearla y maldecirla me dio una sensación de alivio sin precedentes. Creo que estoy enfermo y no quería asustarte, así que ya he ido al médico. Insistí. ¿Dormiste con ella en nuestra cama? Dudó. Solo una vez. Estaba borracho. Hablaba mal de ti. Y recuerdo vagamente haberle estrangulado, pero no sé cómo terminó así. En realidad fue solo una vez. La dejé embarazada de una sola vez. No, Laura. No. Habló con torpeza. Llevaba algo puesto. Cerré los ojos. La compostura que había mantenido con tanto esfuerzo finalmente se hizo añicos. Estamos intentando concebir. No hay nada parecido en la habitación. Si necesitamos usarlos, tenemos que hacerlo específicamente. Baja al baño a buscarlos. De repente, siento que no hay nada más ridículo en el mundo que esto. Las lágrimas corrían sin control. Joseph, estás borracho, pero aún así recuerdas traer algo del primer piso. Con todas mis fuerzas, le di una bofetada. El golpe le hizo ladear la cabeza. Su cara se hinchó al instante, incluso un hilillo de sangre le emanaba de la comisura de la boca. ¿Hasta dónde puedes llegar? Abrí lentamente la caja y vertí todo lo que contenía sobre la cabeza de Joseph. El metal resonó y tintineó. No tenía ni idea de que te metieras en estas cosas. Bajo la atenta mirada de la oficina, el centro de proyectos y toda la empresa, ¿te lo estás pasando en grande? ¿Lo sabes? Cada segundo que estás aquí, siento que hasta el aire está contaminado. Pronuncié cada palabra con claridad. Tienes curiosidad por saber cómo lo descubrí, ¿verdad? Abrí mi teléfono, seleccioné un video y lo puse repetidamente en su oído. Maestro, maestro. La voz de Ellen era coqueta, como un cuchillo suave que atraviesa la fachada de Joseph. Ellen te llama profesor y nunca reaccionas. Pero cuando la nueva asistente te llamó así solo una vez, te descontaron medio año de bonificación por rendimiento. ¿Por qué? Porque Ellen te ha llamado así demasiadas veces y te has acostumbrado, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Una perversión? ¿O Ellen representa tu pasado resuelto y quieres desquitarte con ella de esas décadas de inmundicia? ¿En qué estabas pensando cuando te llamó? ¿Querías ir corriendo a castigarla? ¿O te pareció emocionante atender la llamada de tu amante delante de mí? Incliné la cabeza y le pregunté confundida, ¿me amas, Joseph? ¿Cómo podría alguien como tú, que nunca ha sido amado, entender lo que es el amor? Seguirás siendo descartado una y otra vez. Solía no entender por qué tú eres tan inteligente y tan trabajador. Ahora lo entiendo. Es tu destino. Te amé y por eso tengo que ser castigada. No mereces amor. Deberías pudrirte en ese pueblo apestoso con Ellen. Ella te entiende, te comprende, igual a tu locura. Ustedes dos son tan perfectos juntos. ¿No estabas feliz? ¿No sería genial el divorcio? Te estoy dando la libertad, ¿por qué no la tomas? Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su expresión gradualmente se tornó de miedo y desesperación. Miré a mi alrededor. Voy a vender esta casa. Cada lugar en el que he estado lo encuentro absolutamente repugnante. Dijo el abogado. José fue hospitalizado. El resfriado se prolongó demasiado tiempo y se convirtió en una neumonía aguda, todavía inconsciente. Solo pregunté, ¿cuándo podemos firmar? El abogado me miró con cautela y dijo, los médicos no están seguros. Puede que Joseph esté usando sus tácticas dilatorias habituales. La misma vieja historia, pero esta vez no voy a seguirle el juego. Mis padres viven en el extranjero y quiero resolver todo rápidamente para poder viajar y reunirme con ellos. Siempre he sido amable con los demás y fui criada con indulgencia desde la infancia. La elegancia y el decoro siempre han sido mi fuerte. Incluso después de conocer a Joseph durante tanto tiempo, siempre me mantuve amable, razonable y abierta al diálogo. Por eso la gente pensó erróneamente que yo era débil. Incluso se aferró a la esperanza de que cuanto más lo prolongara, más podría soportarlo. Sencillamente no puedo molestarme en discutir. Sin embargo, realmente no entiendo por qué mi bondad es recompensada con traición y humillación. Por supuesto que amaba a José. En aquella noche tormentosa de mi segundo año de secundaria, fue él quien me dio un paraguas deformado y roto. Esperé bajo el alero a que el conductor me recogiera. El niño me miró varias veces el rostro pálido y empapado de sudor, me puso el paraguas en la mano y, sin decir palabra, se lanzó a la cortina de lluvia negra como la pólvora con su mochila destrozada y desgastada. Simplemente pensé que era interesante. Más tarde, nos reencontramos en la universidad. El termo que dejé junto a la puerta del dormitorio siempre estaba misteriosamente lleno de agua caliente. Me reconoció, pero no se acercó. Simplemente trabajé muy duro estudiando. Estudié mi especialidad y me uní a los clubes a los que asistía. Siempre se sentaba en silencio atrás, observándome, guapo y sobresaliente como una grulla solitaria. Después del matrimonio, él me respetó, me amó y me adoró,
cuidando todo para mí con gran consideración. Si no fuera por este incidente, realmente no habría creído que Joseph era ese tipo de persona. ¿Cuál fue el propósito de fingir a mi lado durante 8 años? Desde que nos juntamos, todos los activos están bajo mi nombre. Joseph solo posee el 6,4% de las acciones de la empresa de mi tío como accionista. Realmente no lo entiendo. Tal vez realmente me ama. Él simplemente se ama más a sí mismo. Acepto la naturaleza fugaz de la sinceridad. No lo odiaré. Todavía soy joven. Quiero borrar completamente a Joseph de mi vida. Estos días he estado discutiendo con mi tío sobre la posibilidad de recomprar las acciones de Joseph. Ellen envió un mensaje desde un nuevo número de teléfono diciendo que tenía algo que podría amenazar el precio de las acciones de la compañía. Solo hay una condición: debo conocerla en persona. No quería tratar con ella en absoluto. No es nada más que Joseph y su escándalo. Después de romper con Joseph, su estado mental se volvió cada vez más inestable. Ella me acosaba sin parar, se escondió debajo de la cama del hospital de Joseph e incluso acosó a Kim hasta su puerta. He llamado a la policía varias veces, pero ha tenido poco efecto, incluso cuando era niña y acosaba a Joseph. Ella no era normal. Joseph sabía perfectamente que Ellen lo odiaba. ¿Por qué murió su propio hijo mientras Joseph, este no deseado, le tocó vivir bien? Esa noche, Ellen fue golpeada por guardias de seguridad después de desplegar una pancarta en la entrada de la empresa. Para evitar más problemas, fui con guardaespaldas al antiguo edificio residencial que ella había designado. Ella estaba parada en lo alto del sitio de demolición, con losas de concreto rotas y barras de acero expuestas detrás de ella y el viento aullando a su alrededor. Me ajusté la gabardina y me quedé a distancia, mirándola fijamente a los ojos. Su apariencia anterior podría describirse como normal. Ahora solo se puede llamar fea. Sus pómulos eran altos, sus labios agrietados y sangrantes, su rostro mortalmente pálido. Ella me miró fijamente. Joseph me dejó. ¿Estás feliz ahora? No entiendo. Me divorcié de él para darte una oportunidad. En lugar de ir hacia él, viniste hacia mí. ¿Qué estás tratando de decir?, gritó con voz áspera. Laura, fuiste tú quien acabó con este proyecto, llevándote mi casa y mi dinero. Me burlé. Este es un proyecto del gobierno. ¿Cómo podría yo tener tanto poder? Simplemente hice que alguien revisara el contrato de compra de la propiedad de Ellen, y el momento no cumplía con los requisitos de compensación. Además, ¿no fuiste tú quien dijo que querías devolver el dinero? Incluso si distribuyo los 300.000 como bonificaciones, aún recibirías unos cuantos miles. Oh, lo siento. Olvidé que ya no eres empleada de la empresa. Su rostro se contorsionó. Su frágil figura casi fue levantada por el viento. Lo tienes todo. ¿Por qué tienes que tomar lo que es mío? Solo quiero a Joseph. ¿Por qué ni siquiera me das eso? Él te ama mucho. Puso todos sus bienes bajo tu nombre. Ni siquiera te dejaría derramar una lágrima. ¿Qué más quieres? Fingir que no lo sabemos haría felices a todos. ¿Por qué debes divorciarte de él? Todo es culpa tuya. Lo obligaste a cortar lazos conmigo. Me hiciste perder mi casa y mi trabajo. Todo esto es gracias a ti. Me crucé de brazos y la miré con calma. En realidad, el informe de la ecografía no era de tu hijo, ¿verdad? De repente se detuvo. Acababan de darle el alta del hospital en ese momento. Joseph estaba en un viaje de negocios en el extranjero. No había ninguna posibilidad de que ustedes dos se conocieran. Solo querías provocarme. Ella apretó los dientes, sus labios temblaban demasiado para hablar. ¿Cómo pudiste odiarme, Ellen? Él fue quien durmió contigo. Y fue él quien rompió contigo. Simplemente no estás dispuesta a aceptarlo. Tenías celos de mí, pero no estabas dispuesta a dejar que Joseph saliera bien librado. Si no hubieras montado un espectáculo deliberadamente, quizás su relación ilícita podría haber durado un poco más. Mi voz era tan ligera como un suspiro. Este es el karma por ser la otra mujer. ¿Qué puedo hacer? El sonido de pasos caóticos venía desde atrás. Me giré bruscamente. ¿Quién estaba ayudando a una figura demacrada a subir las escaleras? ¿Joseph? ¿Cómo pudo estar aquí? No recibí ninguna noticia sobre su despertar. Parecía pálido y se detenía cada pocos pasos, como si luchara por recuperar el aliento. Se dio cuenta de que lo miraba y la comisura de su boca se curvó ligeramente hacia arriba. Laura. Antes de que pudiera terminar, Ellen se movió. Su expresión era frenética, sus ojos inyectados en sangre mientras sacaba una barra de acero sólida de detrás de ella y cargaba contra mí. Perra, tú eres la que más merece morir. Todo lo que vi fue un destello plateado antes de ser empujada a un lado con gran fuerza. Joseph se encontraba encorvado en mi lugar, con una larga varilla de acero atravesándole el abdomen. Giró la cabeza, su rostro mostraba una calma inquietante. Cariño, te amo. Entonces su cuerpo se desplomó como una hoja de papel. Kim se abalanzó hacia adelante, empujando a Ellen, que gritaba y se tapaba los oídos. El tejado había estado abandonado durante mucho tiempo.
Su barandilla de madera ya estaba podrida. Al momento siguiente, Ellen descendió como un copo de nieve levantado por el viento y aterrizó suavemente debajo. En medio del zumbido en mis oídos, me pareció oír su grito hacerse añicos en el aire, golpeando el suelo sin eco. Me desplomé en el suelo, mirando a Joseph en el charco de sangre, olvidándome de respirar. Joseph fue ingresado en la UCI. El médico dijo que la varilla de refuerzo no afectó órganos vitales, pero la neumonía empeoró y causó complicaciones. Me quedé fuera de la ventana de cristal, observándolo cubierto de tubos, con su paladar casi translúcido. No sabía cómo reaccionar. Demasiadas cosas inesperadas sucedieron este día. ¿Quién me puso un abrigo sobre los hombros y se quedó en silencio a mi lado, mirando al vacío como si hablara consigo mismo? ¿Cuándo conociste a Ellen? La persona a mi lado se quedó congelada. Sabía que él entendía. Desde el descubrimiento del problema hasta la verdad, todo transcurrió sospechosamente bien, como si alguien detrás de mí me hubiera estado guiando para descubrirlo. Hace unos días, mientras repasaba todo el proceso, me di cuenta de que el punto de inflexión más importante fue cuando Kim me pidió que recuperara ese archivo. Él había sido parte del juego durante mucho tiempo, allanando el camino para mi paso a paso, llevándome a abrir la caja de Pandora. Revisé su currículum y lo encontré comparable al de Joseph. A pesar de sus logros, no le faltaba nada, pero estaba dispuesta a seguir siendo solo una secretaria. No lo creo. Kim se frotó las sienes y habló en voz baja. Ellen era vecina de mi hermana. Era eficiente en su trabajo y durante el primer embarazo de mi hermana siempre la ayudaba. ¿Pero quién lo hubiera pensado? Un día, incluso empujó a mi hermana por las escaleras. El bebé se perdió y el médico dijo que mi hermana nunca más podría quedar embarazada. Kim apretó los puños y sus ojos se tornaron ligeramente rojos. Ellen salió ilesa con solo un certificado de salud mental. ¿Cómo es eso justo? El cielo tiene ojos. Joseph me pidió que le consiguiera un trabajo a Ellen y se me heló la sangre. Quería matar a esa perra en ese mismo momento. Kim me miró y su voz se volvió fría. José no merece ni puede ocupar ese puesto. Ambos pagarán el precio. Lo miré sin hablar, usando mi mano para vengarme, pero manteniendo las mías limpias de sangre. La mente de Kim es inusualmente meticulosa. José probablemente nunca esperó que el lobo fuera alguien a su lado. Hasta donde yo sé, José ha sido bueno contigo. Kim permaneció en silencio un momento antes de asentir. Sí, el señor Joseph me valora y le estoy agradecido, pero siempre recuerdo que la empresa es suya. Joseph ha recuperado la conciencia, pero aún no puede reaccionar mucho. Fui a verlo. Me miró débilmente usando una máscara de oxígeno. Ellen está muerta. Esa fue la primera frase que dije. Sus ojos instantáneamente se pusieron rojos. Las lágrimas corrieron lentamente por mis mejillas y la niebla dentro de la máscara se hizo más espesa. Sabía que tenía mucho que decir. El mayor obstáculo entre nosotros había desaparecido. ¿Podrían existir otras posibilidades? Mi corazón dolía de amargura y no estaba segura de cómo expresar las palabras que siguieron. Se había vuelto demacrado hasta resultar irreconocible, muy distinto del decidido y dinámico director ejecutivo que alguna vez fue. Acerqué una silla a la cama del hospital y lo arropé con la manta. ¿Quién le dijo a la policía que empujaste a él en escaleras abajo para salvarme? Quizás cuando te sientas mejor vendrán a hablar contigo. Su parpadeo se hizo más lento como si no entendiera lo que decía. Sus dedos se crisparon ligeramente, queriendo agarrar los míos, pero junté mis manos y las puse sobre mis rodillas. Lo miré a los ojos y le hablé suavemente. Kim es inocente. No quiero que él cargue con el peso de una vida. Esta es la primera vez que no elijo a Joseph por encima de otra persona. Él es bastante inteligente. No necesito explicarlo todo detalladamente. Sus ojos se abrieron con incredulidad y jadeó pesadamente. Intentó hablar, pero la máscara se lo impidió. Miré la hora, me levanté, me arreglé la ropa y señalé los documentos que hacía tiempo estaban colocados junto a la cama. Espero que te recuperes pronto y luego firmes los papeles. Adiós, José. Al día siguiente, el hospital llamó para decir, Joseph ha muerto. Después de que me fui, estuvo consciente por medio momento. La empresa tiene 2 líneas rojas no escritas. Ruo murió con el acuerdo de divorcio en la mano. Tomé los documentos que me entregó el abogado, ya arrugados. La firma estaba escrita con letra temblorosa y había algunas manchas de lágrimas secas. Kim me entregó el teléfono de Joseph. Al abrir la funda, encontré una nota que había escrito para mí. No la abrí. No hay necesidad. Nada más que confesión y autorreconciliación. Ya lo había dicho demasiadas veces. Al igual que esas palabras, te amo. Se repiten muy a menudo. Incluso él empezó a creerlas. Contemplo el rayo de luz del día fuera de la ventana del avión. De repente, recuerdo haber intercambiado anillos con él, como también creí una vez que caminaríamos juntos por la vida. Los reveses no disminuirán mi coraje para buscar el amor. Si nadie más me ama, entonces seré yo quien más me ame.